Hola, buenas tardes con todas las personas que nos escuchan o nos ven a través de la retransmisión en Facebook Live y YouTube. Un saludo, Toño, muchas gracias por darnos paso con esta columna de ambiente. Soy Valeria Enríquez Prado y les acompaño en un nuevo lunes verde en red. Bienvenida, bienvenido a este espacio en el que tratamos temas de actualidad y relevancia ambiental, tanto del contexto local y mundial. Por primera vez en este programa queremos dedicar un mes completo a la visibilización del trabajo de las mujeres en la conservación. Es por eso que hoy tenemos como invitada especial a Ana Paula Mejorada desde México. Ella es directora del programa Escuelas de Lluvia en la organización Isla Urbana, una iniciativa dedicada a contribuir al acceso al agua en México a través de la captación pluvial y la educación ambiental en escuelas públicas que padecen escasez hídrica en el país. También ha implementado el programa Manos al Agua, con el que se brinda infraestructura hídrica de lavado de manos y talleres educativos de cultura y cuidado del agua en escuelas de bajos recursos. Ha sido galardonada con el Premio Iberoamericano Municipal y Estatal de la Juventud y está ampliamente involucrada en temas de acceso al agua, sostenibilidad, emprendimiento y compromiso social en México. Ana Paula, bienvenida. Tienes la palabra. Muchísimas gracias. Un gusto saludarlos a todos y todas y pues muy emocionada de estar aquí y compartir un poquito más de este proyecto con ustedes. Qué lindo tenerte, Anita, acá. Les cuento un poquito. Ana Paula y yo en algún momento trabajamos juntas, justamente cuando el proyecto Escuelas de Lluvia estaba empezando a arrancar. Ya nos contará más adelante sobre esta experiencia que es maravillosa. En algún momento, pues ella fue mi jefa y ahora nos encontramos en este mood de entrevistas. Ana Paula, me gustaría que te conozcan un poquito más como la Ana Paula como persona más que como profesional. Así que cuéntanos tú cómo te va en la vida. Pues bueno, yo como Ana Paula soy una persona muy apasionada. Es alguien a quien le inspira mucho los temas de medio ambiente, de educación. También me gusta mucho hacer ejercicio, disfruto mucho hacer pole fitness, es una de mis grandes pasiones y en general viajar. Entonces creo que estoy en un momento en el que disfruto mucho mi vida, también en un momento intenso de mucho trabajo, pero creo que pues este trabajo pues nos ha llevado a muchos lugares que ya les contaré más al rato, pero en un momento pues muy emocionante. Pero me describo como una mujer pues muy apasionada en cada una de las cosas que hago. Así es, totalmente. Ana Paula tiene una frase muy linda que ella dice, todo lo que hagas, hazlo con el corazón. Es lo que lo dice y también lo transmite y algo con lo que yo me he quedado y también trato de vivirlo el día a día. Pau, Ana Pau querida, pues hablemos un poquito ahora pues de tu carrera profesional, ¿no? ¿Qué estudiaste y por qué decidiste irte por esa área? Claro, yo estudié una carrera que se llama Desarrollo Humano para la Sustentabilidad y me especialicé en acceso al agua y educación. Y desde que tengo memoria, a mí siempre me han apasionado mucho los temas de educación, los temas ambientales y siento que es porque algo en mí siempre me ha llamado a los temas de educación, porque siento que es una forma en la que realmente se pueden generar cambios, o sea, en las personas en lo local, en el mundo. Entonces siento que siempre me han llamado los temas de educación y yo buscaba una carrera em, que fuera compleja, o sea, que no fuera como solo especializada en una rama, sino que tuviera esta parte de educación, de medio ambiente, esta parte también social, económica, y justo la encontré en mi carrera cuando estudié en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y algo muy interesante es que aunque era pues muy amplio el tema de sustentabilidad, yo siempre describo que para mí el tema del agua fue como amor a primera vista, porque es algo que no puedes describir realmente. Recuerdo que hubo una materia que era pues de gestión sostenible del agua y desde que yo empecé a conocerla dije, este es mi tema, o sea, no sé cómo explicarlo, pero dije, esto es algo a lo que yo me quiero dedicar y es algo hacia donde quiero dirigir mi vida. Entonces, pues es allí como me fui encaminando al tema de acceso sostenible al agua y también educación como desde muy jóvenes en diferentes redes, pues de juventudes por el derecho humano al agua, por el acceso al agua
Y como que fue un tema que me fue absorbiendo dentro de mi carrera y con las diferentes redes en las que me fui encontrando con diferentes organizaciones de juventudes. Y fue así como pues me fui especializando en este tema, pero creo que fue algo que siempre me llamó la atención. O sea, desde que recuerdo que era pequeña y fui creciendo, yo sabía que quería estudiar algo que combinara la parte ambiental y la parte social. Para mí es muy importante este conjunto y lo encontré en mi carrera y bueno, ahora también en la parte profesional. Sí, o sea que en la parte profesional combina perfecto, ¿no? Lo social y lo ambiental. Em, y pues digo esto porque el proyecto Escuelas de Lluvia justamente trata de sistemas de captación de agua de lluvia más un programa de educación socioambiental que como digo, pues con respecto, como vaya avanzando la entrevista, nos irás contando, Anita. Tú en este momento te encuentras y empezaste, de hecho, en Isla Urbana en un puesto directivo y empezaste siendo muy joven y eso es algo que a mí, desde que te conocí, me inspiró mucho y dije, qué chévere, cómo una chica tan jovencita llegó a este puesto y cómo lo ha sabido llevar. En ese sentido, ¿qué desafíos tú crees que enfrentan las mujeres en cargos directivos? Y sobre todo tú, ¿con qué te has encontrado y cómo los has superado? Claro, ha sido la verdad un camino complejo y retador, pero también emocionante, porque justo como mencionas, cuando yo inicié a colaborar en Isla Urbana tenía 22 años, entonces pues iba egresando de la carrera, aunque tenía pues bastante conocimiento, también iba entrando pues al mundo profesional. Entonces siento que fue un proceso de construir muchos procesos, o sea, como que mi área acababa de empezar, si bien estaba pues a cargo de escuelas de lluvia, era solamente yo. Entonces fue un proceso pues de ir generando estructura, de ir viendo cómo se iba a organizar, cómo iba a crecer el departamento, de tener como mucha proyección de hacia dónde quería llevar el departamento de escuelas de lluvia hasta convertirlo en una dirección en donde, bueno, ya después se integrarían personas maravillosas, incluyéndote, que ese es una buena anécdota, ¿vale? Fue la primera persona en entrar al equipo de escuelas de lluvia cuando creció el programa. Pero creo que han sido retos distintos desde poder estructurar un programa pues siendo tan joven, el poder como aprender estas nuevas herramientas y bueno, ya conforme ha ido creciendo el programa y hemos pues trabajado con diferentes aliados, organizaciones, es entrar en un mundo también en donde se encuentran muchos directivos hombres, en donde pues justo como estas posiciones de liderazgo femeninas no siempre están pues los lugares para ocuparlos, entonces poder como abrir esos espacios, el poder también dar la perspectiva de la juventud femenina en todo el tema de medio ambiente, de acceso al agua, creo que para mí ha sido un desafío, pero también muy importante, porque creo que sí la parte de juventud y la parte de género sí brinda una perspectiva diferente cuando hablamos de medio ambiente y nos permite construir otros horizontes. Entonces ha sido como uno de los grandes retos, abrir espacio, abrirme espacio en este tipo de círculos, pero al mismo tiempo ha sido un desafío que creo que ha valido muchísimo el esfuerzo porque nos permite abrir pues nuevas conversaciones de género y agua y la importancia de que las mujeres tengamos pues esta voz, ¿no? En estos espacios. Las Pero ha mujeres, sido un desafío, pero juventudes, muy ¿no? las juventudes totalmente. Qué chévere, Anita. Si bien es cierto, tú trabajas en una organización que se dedica a solucionar un problema que es muy grave en México y que diría que en todo el mundo, que es la escasez hídrica, ¿no? Quizás no en todos los lugares se lo vive igual, incluso dentro de México mismo, ¿no? Hay lugares con mucha escasez hídrica, hay otros lugares en los que quizás abunda el agua. Y eso no nos lleva a ser conscientes de la realidad o de la importancia del agua, ¿no? A tal punto que creo que muchas personas piensan que el agua llega del grifo. O sea, tú dices, quiero agua, abro la llave, sale el agua y ahí está, ¿no? Entonces, no hay como esta cultura hídrica, este desarrollo de conciencia sobre este recurso que es tan importante. Y lo digo también por mí. Porque cuando yo fui o estuve viviendo en México y me tocó visitar algunos lugares en los que en realidad la gente aprendió a vivir sin agua, ir a estudiar sin agua, o sea,
y darse cuenta del tiempo que le invierten al tener agua, ¿no? Y al solucionar esos problemas es una realidad que a mí me hizo explotar la cabeza y tomar mucha más conciencia sobre este recurso. Entonces, no sé si nos podrías contar un poquito de la realidad de cómo es la situación hídrica en México y por qué se empezó con este proyecto de captación de agua de lluvia, ¿no? En escuelas, que es tu caso, que es tu área. Claro que sí, vale. Pues esto que mencionas es muy importante porque aún en un mismo país se viven realidades distintas y complejas de acceso al agua y muchas personas a veces vivimos distanciadas, o sea, no sabemos qué pasa tanto en contextos urbanos como en rurales en términos de dónde viene el agua que tenemos, si viene de la pipa, si viene de la red y bueno, específicamente México ha vivido una crisis hídrica. El caso de las escuelas es que en México 6 de cada 10 escuelas no tienen acceso al agua. ¿Y qué significa no tener acceso al agua? Significa que están desconectadas al agua de la red, es decir, ellos llegan a sus aulas, llegan a su escuela y no tienen agua de la llave. Y esta situación se encuentra tanto en lugares rurales como en urbanos. O sea, uno podría pensar que es una situación que tal vez solo se presenta en lugares aislados de México, pero es algo que encontramos también en grandes ciudades, ¿no? Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, que son estas grandes urbes en México, también se encuentra esta situación de escasez hídrica. Y otro caso que hemos visto mucho que se presenta es el agua por tandeo, es decir, que no siempre llega el agua de la red. Hay veces que les llega, hay veces que no, es decir, una vez a la semana, 2 veces a la semana. ¿Y esto qué significa? Que los papás y las mamás tienen que comprar agua cuando no les llega, ya sea a través de estos camiones pipa que suministran grandes cantidades de agua, los papás y las mamás que normalmente pues son de bajos recursos porque son escuelas públicas, tienen que destinar pues parte de sus ingresos para que los niños y las niñas pues tengan agua y puedan estudiar. Otra de las cosas que es muy común es ver cómo muchos niños y niñas traen o acarrean agua de su casa, puede ser una cubeta o puede ser en una pequeña garrafa y la utilizan para sus sanitarios, para lavarse las manos. Y pues este tipo de prácticas pues afecta la calidad de vida y la educación de los niños y las niñas, porque sabemos que pues el acceso al agua es un derecho humano, pero es algo que no se encuentra en muchas escuelas de México y creo que es importante visibilizarlo, porque si bien hay un problema pues general o una crisis hídrica en diferentes zonas del país, hablar de cómo esto afecta específicamente a las escuelas es muy importante, ¿no? Porque tiene que ver directamente pues con el desarrollo de los niños y las niñas y su educación. Entonces, derivada de esta problemática que veíamos que afecta a las escuelas en México, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, nos dimos cuenta que también había una gran oportunidad de transformar esto, ¿no? Y a mí me gusta mucho como explicar la captación de lluvia, imaginando que llueve y que cuando empieza a caer toda esa agua de la lluvia, normalmente, ¿qué pasa? Se desperdicia, o sea, se va hacia las coladeras, se queda en las banquetas, no se aprovecha. Entonces, nos dimos cuenta que, pues, era una locura que las escuelas, los niños llegaran a sus salones y no tuvieran agua, pero al mismo tiempo llovía y te inundabas. Entonces decíamos, ¿cómo puede pasar esto, no? O sea, por un lado, no tienes agua en las escuelas, pero por otro lado llueve y te inundas en las ciudades, en las zonas rurales. Y cuando nos dimos cuenta de el potencial, nos gusta mucho decir, es aprovechar el potencial del lugar, del potencial que tenía la lluvia, decidimos crear este sistema de captación de lluvia para aprovecharlo. Que captar agua de lluvia en realidad es algo muy milenario, o sea, es algo bastante sencillo que podemos hacer todos y todas y que existe como práctica desde hace muchos años y que lo único que fuimos haciendo es tecnificarla un poco para que fuera muy sencillo que las escuelas pudieran tener su sistema de captación de lluvia para aprovechar toda esa agua de la lluvia que cae del cielo y que puedan tener acceso a agua limpia, abundante, de calidad y puedan tener este concepto que es autonomía hídrica,
que me gusta explicarlo diciendo, sin importar qué pase afuera, o sea, si llega o no el camión de agua, si llega o no el agua de la red, yo como escuela voy a tener agua y voy a tener pues este poder, esta autonomía, porque yo estoy captando agua de lluvia. Entonces, pues surge así este proyecto, poner cosecha de lluvia, captación de lluvia en las escuelas. Y decidimos dar un paso más, o sea, esta parte de colocar el sistema de captación de lluvia es una, pero otra muy importante es que, bueno, tú sabes, ¿vale? Que en las escuelas hay niños y niñas, hay docentes, hay padres y madres de familia y hay tanto potencial, o sea, esto que hablamos al inicio del tema de la educación. Y dijimos, ¿qué pasaría si combinamos esta parte de, pues, acceso al agua de cosecha de lluvia con educación ambiental? Entonces, para mí eso fue así la combinación poderosa en donde además de la cosecha de lluvia tenemos educación ambiental, guardianes de la lluvia, cultura del agua y eso nos va a permitir pues poco a poco hacer un presente y un futuro pues más sostenible. Entonces, en resumen, pues nace con ese sueño de que todas las escuelas en México puedan tener acceso al agua aprovechando algo que nos cae del cielo, que es la lluvia, y pues crear todo un tema de cultura del agua y de educación ambiental desde la infancia. Creo que es un proyecto que combina dos ideas muy simples, pero que combinadas pueden ser pues muy poderosas y nos permite a todos y todas ser estos agentes de cambio. Totalmente, o sea, yo lo viví y es así. Las personas, y sobre todo las personas que reciben este beneficio de los sistemas de captación de agua de lluvia en sectores que no tienen agua, cómo cuidan, cómo se empoderan de su sistema de captación de agua de lluvia y cómo les transforman la vida. Además, estas personas también son quienes más conciencia hídrica, digamos, han desarrollado justamente por la escasez. Entonces, yo siempre me pregunto, o sea, ¿qué tenemos que hacer como para que aún en la abundancia, aún cuando tenemos agua, y yo me imagino aquí en Loja, yo en Loja tengo la percepción de que todos vivimos o pensamos que vivimos en el reino del agua, casi casi. No nos faltan, es cierto que tenemos muchas captaciones de agua, o sea, porque baja de la montaña y se nos distribuye. Y en ocasiones aquí nos quedamos sin agua, pero porque llueve, se dañan las tuberías por cuestiones de infraestructura, más no porque el agua en sí, digamos, está escasa, como es en el caso de la Ciudad de México, en México en general, bueno, en algunas partes, como ya dijimos. Entonces, no sé, ¿tú qué opinas? ¿Por qué crees que no se desarrolla esta conciencia hídrica y por qué tenemos que esperar y llegar al límite, o sea, a la escasez, vivirla para poder como despertar? Totalmente. Y creo que esto que dices es algo que se vive en Loja, se vive en Ecuador, pero también se vive en muchas otras ciudades. Un ejemplo que tengo muy claro es acá en Monterrey, que es una gran ciudad, una de las ciudades más industriales que tiene México. Vivían igual, como lo dices, en el Reino del Agua, o sea, tenían o sea, acceso al agua abundante, nunca hacía falta y se vino una crisis hídrica hace un año máximo dos y a partir de ahí hubo un tema de conciencia, o sea, cambió totalmente el chip de cómo nos relacionamos con el agua, cómo la cuidamos, cómo la protegemos. Esto que dices que a la gente que más le falta el agua es la que más la cuida, o sea, ellos tienen muy claro estos hábitos del cuidado del agua y creo que tiene que ver con esta experiencia que tenemos con el día a día y también como es algo que nunca nos ha faltado, ni siquiera a veces tenemos la noción de que puede faltar, pero creo que este tipo de espacios son fundamentales pues para poder hacer conciencia de que no tenemos que esperar a estar en la crisis para prepararnos. O sea que aún si tenemos acceso al agua, podemos tomar medidas para poder cuidarla, para prepararnos y creo que la captación de lluvia es una de ellas. Nosotros trabajamos principalmente en escuelas que no tienen acceso al agua, pero también tenemos algunos programas que permiten trabajar en escuelas que tal vez sí tienen acceso al agua y quieren prepararse para ello. Y creo que eso es lo que me parece más poderoso, concientizar que no tenemos que esperar a que estemos en la crisis, sino que podemos hacer estos temas pues de adaptación incluso, ¿no? Como sociedad, como escuelas, para prepararnos a todo el tema del agua y que no sea algo que nos tome por sorpresa. Entonces creo que es algo a lo que estamos habituados, pero creo que concientizar y hablar de ello pues genera cambios. Y a mí este espacio que tenemos en este momento, pues me parece
es algo, ¿no? Que permite como generar esta conciencia y hacer estos cambios a nivel local y a nivel global. Ujú, que todos empiecen a preguntar, ah, entonces puedo captar agua de lluvia, pero ¿qué necesito para captar agua de lluvia? ¿Qué se necesita así? Requisito mínimo, Ana Paula. Una cubeta. Una O cubeta sea, que sería siendo en simplemente. Ecuador un balde, un baldecito, ¿ok? No, totalmente. Bueno, la captación de lluvia puede ser como tan técnica y tan amplia como uno desee, pero captar agua de lluvia en su más así mínimo, sí, como en su forma más sencilla, es está lloviendo, saco mi balde y capturo esa agua y la utilizo para mis plantas, la utilizo para mi patio, la utilizo para mi sanitario, Para ¿no? el carro. Para el carro, es Le una voy a forma. mandar una puya porque he visto a varias personas que sacan la manguera y así el carro. No. 20 minutos, Dios mío, el agua. Señor, lo voy a denunciar. No, mentira. Sí, Sí, pobres, no, 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 ajá, hay que a ese fomentar punto llega y las yo digo, prácticas. o sea, yo Totalmente. veo cómo se gasta el agua y digo, por Dios, ¿dónde está nuestro nivel de conciencia? Y se puede ocupar agua de lluvia. Ahora, te cuento que en Ecuador este año ha sido, pues, no ha llovido, no ha llovido. De hecho, debes saber que estamos justamente ahorita sin luz. Razones, pues hay muchas, hay razones políticas, razones ambientales, bueno, pero el punto es que en este momento, como las hidroeléctricas no alcanzan su nivel mínimo de agua, entonces no puede generar no, energía, así que estamos ahorita mismo sin luz y en ocasiones incluso sin agua. Nos cayeron las 7 plagas. Entonces, pues sí, es la primera vez en todo el tiempo que llevo viviendo aquí en Loja, o sea, que son mis 31 años, que yo vivo apagones, ¿no? Por falta de lluvia. Se me fue, no me acuerdo dónde me quería ir con esta idea, pero bueno, estábamos hablando de cómo captar, captar el agua, que su forma mínima es, ¿no? Un baldecito, captar el gas. ¿Cómo hacen con escuelas de lluvia? ¿Qué se necesita? Cuéntanos un poquito cómo funciona. Pues eso se lleva a otro nivel que, o sea, el principio es el mismo, es capturar el agua de la lluvia. Entonces vamos a necesitar un techo. Este techo va a ser como una charolita, o sea, como un tazoncito en donde va a caer toda el agua de la lluvia y después se va a dirigir, se va a colocar tubería alrededor del techo, va a caer todo el agua de lluvia a través de los tubos y después va a entrar a una serie de componentes. Unos se llaman tlaloques, se llaman así por el dios de la lluvia aquí en México. Y estos tlaloques nos van a permitir separar los primeros minutos de agua de la lluvia, que suelen ser los que traen más suciedad o más contaminación, se van a quedar ahí. Y después vamos a tener otros filtros, que es un filtro de hojas para que no pasen hojas, sedimentos grandes. Y vamos a tener un almacenamiento, unos tanques grandes, dependiendo del tamaño de la escuela. Tenemos tanques de 5,000, de 10,000, de 15,000 litros para que toda el agua de la lluvia entre y se quede almacenada. Va a estar cerrada para que no le entre la luz y dentro va a tener un clorador en donde vamos a poner justo cloro para que el agua no tenga ni virus, ni hongos, ni bacterias. Y vamos a tener algo que se llama pichancha flotante y reductor de turbulencia para que el agua no se esté revolviendo y que el agua que succionemos siempre sea la de más arriba. Y por último tenemos un filtro que se llama de anillas, que no permite que pase ni la mitad de un cabello. Entonces, todo este sistema pues se queda automatizado y manda el agua hacia la cisterna o a los tinacos y en resumen, cuando los niños o niñas vayan a su lavamanos, a su sanitario y utilicen esa agua, van a estar utilizando agua de la lluvia. Entonces es agua limpia, es agua abundante que aprovecha la infraestructura que ya existe en las escuelas, no es nada invasivo, se coloca, tiene un mantenimiento muy sencillo y lo más importante es que le da como poder y control durante una temporada a la escuela sobre su acceso al agua, que a mí es lo que me parece más poderoso, que sin importar qué pase afuera, yo digo, yo puedo tener agua de la lluvia, pues gracias a que la utilizo, la cosecho, así Ujú. decimos aquí en México. Sí, justo, funciona muy, muy fácil, ¿no? El techo es de donde se capta el agua y se va directamente a una cisterna. Bueno, pasa por algunos pasos que ya explicó Ana Paula, pero el principio es ese, agarrar agua del techo y almacenarla. Y pues para que se deben preguntar, pero ya ahora, ok, yo pongo un sistema de captación de agua de lluvia en una escuela, ¿quién lo cuida?
en una escuela pública aún es más difícil cuando pues lo público sabemos que es de todos y a la vez es de nadie. Entonces aquí es donde entra la parte socioambiental del proyecto que se la engancha a través de la educación, que es un tema o es una organización muy bonita. ¿Nos cuentas un poquito, Ana Paula? Sí, claro, creo que esta parte del proyecto de escuelas de lluvia es para mí la joya de la corona, porque ya tenemos este sistema precioso instalado, técnicamente pues increíble, pero estos sistemas no son nada si las personas no lo sienten suyo, si no lo hacen parte de su escuela, o sea, al final puede ser solo ahí tecnología que se queda. Entonces, para que esto no suceda, pues colaboramos con los niños y niñas, con los maestros y maestras, con los padres y madres de familia en todo el programa de educación ambiental para hacer un comité de lluvia en donde aprendamos cómo funciona este sistema, cómo hay que cuidarlo, cómo podemos darle el mantenimiento y cómo también podemos organizarnos como comunidad escolar para difundir el proyecto y para generar también otras actividades en torno al cuidado del agua, del medio ambiente. Entonces, son como semillitas que nos permiten seguir hablando del tema de sustentabilidad y medio ambiente. Y bueno, el programa es participativo, busca que las personas pues conozcan, se integren, conozcan cuál es la situación de acceso al agua y ellos mismos nos cuenten cuál es la situación que vive la misma comunidad de escasez de agua y que puedan reconocer a la captación de lluvia como una alternativa para tomar acción sobre esa problemática y organizarse a través pues del cuidado de su sistema de captación de lluvia. Y pues esta metodología está adaptada para kinder, que por acá son niños de 3 a 6 años, primaria baja, que son de 6 a 9 10 años, y de 10 a 13 años, que es primaria alta, y para secundaria. Entonces tenemos materiales didácticos, tenemos cuentos, tenemos títeres, tenemos canciones y todo este material pues lúdico nos permite pues reflexionar sobre la problemática de agua, pero tomar acción a través de ella y tener esta organización comunitaria. Entonces, a mí me parece que el éxito del proyecto está en combinar esta parte técnica con esta parte de educación socioambiental y pues tenemos resultados muy buenos en donde ya la comunidad dice, yo soy una escuela de lluvia, ¿no? Yo Sí. soy un guardián de la lluvia, yo cuido mi sistema, yo quiero incluso platicarle a los demás por qué también deben ser un guardián o guardián de la lluvia. Ay, sí, totalmente. Yo viví ese proceso y es tan bien pensado el programa de educación socioambiental que hay profesores que desde el día uno, digo, hasta ahora, yo ya no vivo en México, pero hasta ahora somos amigos. O sea, me pasa con el profe Sama, que estamos en contacto. El profe Sama es un profe de México, con el que en algún momento implementamos un sistema de captación de agua de lluvia, un profesor muy atento, es un agente de cambio en todo el sentido de la palabra. Entonces, bueno, te digo, mira, pero ese es el poder de diseñar tan meticulosamente un programa de educación socioambiental, inspirar también a las demás personas para que pues mantengan el cuidado de estos sistemas que además tienen una vida útil muy amplia, si no me equivoco, entre 40 50 años. Es Entonces, correcto. Sí. me sé la lección. Entonces, pues, ¿no? Qué mejor, qué lindo. ¿Y sabes qué? Ya me acordé porque hace rato te decía que aquí en Ecuador no llovía, ya se me vino la idea, recordé. Y es que, claro, que ahora en Ecuador no llueve. Y digo, si la situación continúa así, entonces seguramente tendremos que transitar hacia este tipo de soluciones sostenibles, ¿no? Y yo, desde que regresé de México, dije, mi sueño es tener escuelas de lluvia en Loja, o sea, escuelas de lluvia versión Loja. Y sé que en otros países ya se los ha hecho, ¿no? O sea, es un proyecto que es fácilmente escalable. Cuéntanos un poquito de eso, Ana Paula. Sí, justo esto que dices, ¿vale? De que el proyecto es escalable, es muy importante. O sea, todo está pensado, tanto la tecnología que aprovecha la infraestructura de la escuela, que no es invasiva, la metodología educativa está pensado para escalarlo y replicarlo. Digo, claro, siempre adaptándose al contexto, sus Mm. particularidades, esto siempre será muy importante. Pero bueno, esto nos ha permitido llevar el programa a Panamá, a Chile, a República Dominicana, en donde pues hemos ido
exportando el programa de escuelas de lluvia y pues confío que nos va a permitir llegar a muchísimos lugares más de Latinoamérica, porque el tema de acceso al agua es algo que nos afecta, ¿no? Digo, tal vez no de manera igual, pero es algo que nos afecta ya a nivel global y que es muy importante como atender y prepararnos. Y creo que una de las formas de prepararse es a través de la cosecha de lluvia. Entonces, pues esperamos en algún momento estar ahí con nuestro primer sistema de captación de lluvia en Ecuador. En Ecuador y que sea en Loja, por favor, hay que nos En escuche. Loja, Si nos claro. escucha algún tomador de decisiones, justo se viene en campaña para elección. Yo apoyando aquí. Anita, ¿nos puedes contar un poquito brevemente cómo es que la escasez hídrica causa estos impactos diferenciados? ¿Por qué no le afecta igual a las niñas que a los niños? Claro, totalmente. O sea, creo que el aspecto, el componente de género es muy importante en el acceso al agua y no siempre se habla de él. O sea, incluso desde el tiempo que se destina para tener una fuente o acceso al agua en las escuelas, en las casas, es algo que hemos observado mucho como organización, que la mayoría de las mujeres destinan parte de su tiempo, es decir, dejan de hacer otras actividades que pueden ser de remuneración económica, para su hogar, para su desarrollo, incluso Educación. personal, educación, y lo utilizan para tener, o sea, para destinar a conseguir una fuente de acceso al agua que puede ser desde acarrear agua, que puede ser desde la gestión que implica traer un camión de agua para la escuela o para su hogar. Entonces, creo que es muy importante ver cómo incluso la responsabilidad muchas veces recae en las mujeres, que son las encargadas de gestionar y de resolver que tanto su familia como las escuelas tengan agua. Entonces es algo que impacta de manera muy diferenciada porque ellas dejan de hacer otras cosas para que esos espacios tengan agua. Y otra muy importante es todo el tema de la menstruación. O sea, muchas niñas hemos observado que dejan de ir a clases porque no hay agua. O sea, y ellas no se sienten seguras, no sienten que sea un espacio en donde ellas puedan asistir ante la falta de agua cuando ellas están en la parte de la menstruación. Y eso también afecta a su calidad de vida, a su educación, porque deciden pues no aprender, no ir a clases por este tema. Entonces sí siento que es algo que impacta de manera muy diferenciada y que creo que es importante hablarlo, porque el tema de agua nos impacta a todos, pero sí nos impacta de manera diferenciada y creo que sí todavía más a mujeres y niñas. Totalmente, totalmente. Estaba leyendo que las mujeres toman al día entre 3 o 4 horas para abastecerse de agua, ¿no? Que es un tiempo que tranquilamente lo pueden dedicar, como tú bien dijiste, a otras actividades para su desarrollo personal. Entonces, sí, es un tema. La escasez hídrica no solamente es un tema ambiental, es un tema social muy fuerte, tema de género, un tema educativo, porque claro, cuando hay un muchas chicas abandonan la escuela, incluso no es que solo no dejan de ir, o sea, no van los días que están, por ejemplo, menstruando, sino que abandonan la escuela y la brecha académica o la brecha educativa todavía se sigue haciendo más amplia. Entonces, pues es un tema, la verdad, que hay que tratarlo con pinzas y saberlo analizar de manera sistémica. Anita querida, finalmente, ¿qué mensaje a ti te gustaría compartir con las mujeres que ahorita mismo están luchando por encontrar un lugar en el campo de la conservación, pero también con aquellas que están asumiendo roles de liderazgo en estos sectores? Pues decirles que es un camino emocionante, que es un camino que tiene muchos desafíos, pero creo que es algo que vale totalmente el esfuerzo, o sea, que puedan buscar estas redes de apoyo. Creo que también es muy importante no sentirnos solas, sino saber que pues sabemos muchas mujeres trabajando estos temas de educación, estos temas de medio ambiente, de conservación. Entonces creo que es muy importante siempre caminar juntas, apoyarnos en estas redes que ya existen porque creo que es así como podemos hacer más cambios y saber que nuestra voz pues también tiene esta repercusión, tiene este eco. Entonces, invitarlas, ¿no? A seguir en este espacio y que cada vez seamos más, porque creo que mientras más seamos, más cambios se pueden hacer y yo sí creo que podemos caminar hacia un mundo mejor y más sostenible. Qué linda, Anita. Muchísimas
Gracias por habernos compartido todas tus experiencias, tus reflexiones. Para mí ha sido un gran honor tenerte como invitada, poder compartir ideas y pues tienes que saber que me siento muy feliz de poder haber reconectado. Muchísimas gracias. Y pues a todas las personas que nos están escuchando, les enviamos un fuerte abrazo y nos escuchamos el próximo lunes. Bye bye.